Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo 1 con el tema derivadas. En este caso vamos a trabajar la derivada por definición. Ya hemos hecho algunos videos en los cuales hemos tratado este tema. Este es un nuevo video donde tenemos una función un poco más compleja. Las funciones que tratamos en los videos anteriores fueron más sencillas. Esta función dice f de x es igual a 5x2 menos 6x más 10. Hallar la derivada de esa función por la definición. Nosotros sabemos lo siguiente, que para hallar la derivada por la definición tenemos el siguiente concepto. Nosotros sabemos que por la definición f' de x, que sería la derivada de la función, va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0, pero el límite de qué? El límite de f de x más h, de f de x más h. El límite de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Bueno, esta es la forma para hallar el límite, para hallar la derivada por definición, teniendo claro el concepto de límite. Bueno, pero antes de entrar a hallar la derivada de esta función, nosotros tenemos que tener definido qué es f de x más h en la función que vamos a derivar. Entonces, definimos inicialmente qué es f de x más h en esta función. Entonces, nosotros sabemos que f de x más h en esta función va a ser igual a, nosotros por la mayor facilidad escribimos, digamos, los coeficientes de los términos. En este caso la función podemos observar que en esta función hay ¿cuántos términos? Un término, dos términos, tres términos. El primer término dice 5x2 y el segundo 6x. El tercero es simplemente el entero 10. El primer término tiene un coeficiente que es 5, entonces escribimos el coeficiente 5 y en el paréntesis vamos a poner x más h. Abrimos paréntesis y ponemos x más h. Pero nosotros observamos que en la función original el x está elevado a la segunda potencia, por lo tanto este x más h lo elevamos a la segunda potencia. Menos 6 que multiplica el x sería simplemente el x más h, lo reemplazamos por x más h, más 10. Bueno, ya tenemos definido lo que es el f de x más h para entrar a aplicar la definición. Bueno, ahora sí podemos entrar a aplicar la definición de derivada y me quedaría entonces que f' para este caso de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de el límite cuando h tiende a 0 de 5 que multiplica a x más h, ya lo tenemos definido, al cuadrado, menos 6 que multiplica a x más h más 10. Ya esto lo tenemos plenamente definido. Ahora tenemos acá, ya tenemos definido x más h, que es toda esta expresión. Ahora tenemos acá menos f de x, menos, pero ¿qué sería f de x? Toda la función que tenemos inicialmente expresada. Sería toda la función que tenemos expresada. En este caso la función sería, nos aseguramos y la metemos entre paréntesis y quedaría
5x2 menos 6x más 10. Toda esta expresión sobre h. Esa sería la expresión para hallar el límite por definición. Si nosotros observamos, acá tenemos que resolver el binomio este al cuadrado y acá tenemos que aplicar propiedad distributiva. Bueno, vamos a ir haciendo paso a paso de manera detallada este ejercicio. Me quedaría entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Acá dejamos indicado el 5 y resolvemos el binomio. Este es un binomio al cuadrado, simplemente me quedaría el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo más el segundo término al cuadrado. Menos, aquí aplicamos propiedad distributiva, menos 6 por x sería 6x, menos por más daría menos, 6 por h sería 6h, más 10, menos 5x2, menos 5x2, menos por menos daría más, 6x, menos por más da menos, 10. Bueno, toda esta expresión sobre h. Vea que estamos haciendo el ejercicio de manera detallada, paso a paso. Vemos inicialmente ahora que tenemos un 5 que multiplica a un polinomio. Aplicamos esta propiedad distributiva y vamos al paso desarrollando el ejercicio. Nos queda f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 5 por x2 da 5x2, propiedad distributiva aquí, más 5 por 2 aquí sería 10, 10xh más 5 por h2 daría 5h2. Bueno, acá tendríamos, podemos dejar inicialmente esto así, menos 6x menos 6h más 10. Bueno, ahí no vamos a transcribir eso tal cual como está ahí, porque nosotros podemos, si visualizamos arriba, vamos a borrarlo con este para que no nos genere caos. Aquí podemos hacer algo. Nosotros, si visualizamos, vemos que arriba tenemos 6x positivo, 6x negativo y 6x positivo se pueden cancelar porque son términos iguales con signos contrarios, se pueden cancelar. Acá tenemos 10 positivo y acá tenemos 10 negativo, la misma situación. Términos iguales con signos contrarios se pueden cancelar. Bueno. Me quedaría, vamos a escribirlo y después nos tocaría cancelar abajo. ¿Qué no me quedaría? Bueno, vamos a ver qué quedó en la parte inicial de lo que acá eliminamos. Acá quedaría menos 6h, menos 6h, menos 6h, menos 5x2, menos 5x2, eliminando términos semejantes. Bueno, esto. Acá todo sobre h. Sobre h. Estamos eliminando términos semejantes. Ahora observamos la misma situación. Acá observamos que tenemos 5x2 positivo y 5x2 negativo. La misma situación. Términos iguales con signos contrarios se pueden cancelar.
5x2 positivo, 5x2 negativo se pueden cancelar y me quedaría entonces 10xh más 5h2 menos 6h sobre h. Bueno, vamos a ir escribiendo qué está quedando. Quedaría f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 10xh más 5h2 menos 6h sobre h. Bueno, eso es lo que está quedando inicialmente en el numerador de dicha expresión. 10xh más 5h2 menos 6h. Bueno, si observamos el numerador de dicha expresión, podemos observar que se puede factorizar con respecto a h. Podemos factorizar esto de esta manera. Entonces procedemos a hacerlo y quedaría f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y acá sacamos un factor común de h factor de 10x más 5h menos 6. Todo esto sobre h. Todo eso sobre h. Ya nos dimos cuenta que el numerador de dicha expresión fue posible factorizarlo. Ahora podemos observar que tenemos en el numerador de la expresión un h que multiplica y abajo tenemos un h que divide. Ese h lo podemos eliminar. Podemos eliminar ese h y me va a quedar entonces, vamos a continuar el desarrollo del ejercicio en esta otra parte del tablero. Vendríamos entonces, cuando eliminamos estas h, me queda entonces f' de x va a ser igual entonces a 10x más 5h menos 6. 10x más 5h menos 6. 10x más 5h menos 6. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí hubo un pequeño detalle que omitimos y hay que tener presente la escritura completa. Aquí cuando escribimos esto, omitimos el límite. Es fundamental decir que es igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora sí, la expresión 10x más 5h, 10x más 5h menos 6. 10x más 5h menos 6. Ahora, ¿qué hacemos? Ya hicimos todos los procesos de factorización posibles y ahora tenemos que hacer que h tienda a 0. Entonces nos quedaría que f' de x, hacemos la tendencia, va a ser entonces, va a ser igual a 10x más 5, pero como h tiende a 0, lo reemplazamos por 0, menos 6. Quedaría f' de x va a ser igual a 10x, 5 por 0 daría 0, y acá sería simplemente menos 6. Acá donde está fallando.
quedaría entonces 10x menos 6. Esta sería la respuesta básicamente de lo que es la derivada de esa función por la definición 10x menos 6. Es un proceso detallado, paso a paso, sumamente sencillo. Estos ejercicios es de aclarar que se pueden hacer por los teoremas, aplicando los teoremas, pero en este caso nos lo están exigiendo por definición. Aplicando los teoremas es mucho más sencillo, mucho más rápido, pero el ejercicio en este caso nos lo están pidiendo lo que lo hallemos por definición. Un proceso un poquitico más largo, más dispendioso, pero bien bonito el ejercicio. Jóvenes, los que no se han suscrito al canal, les agradezco que se suscriban al canal Profe Hannibal Chartuni, le den manito arriba, campanita para cuando suban nuevos videos les llegue la notificación y estén actualizados con todas las clases que estoy subiendo en mi canal. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.